Bienvenidos, bienvenidas a su podcast Perspectivas. En esta ocasión nos acompaña una académica que estimo muchísimo. Su nombre es Sonia Sanauja. Y bueno, hola Sonia, ¿cómo estás? Hola Alejandro, ¿qué tal? Y yo a vos te estimo mucho, muchas gracias por invitarme. Cuéntame Sonia, ¿en qué estás trabajando? ¿En qué andas? ¿Cuáles, cuáles son Bueno, ahora ando, personales, profesionales? eh, ok, ahora estoy con mi proyecto de iniciar el postdoc, el año que está iniciando. Eh, Sabes que me he dedicado el último tiempo a análisis del discurso de género, ya vengo hace 3 décadas prácticamente trabajando en análisis del discurso. Soy catedrática de vocación, soy maestra universitaria de vocación con todo mi amor, así que sigo dando cursos en la universidad y además atiendo terapias, doy terapia narrativa, así que mi vida se reparte entre la investigación, la academia y la terapia. ¿En qué escuela estás trabajando actualmente? Actualmente estoy trabajando en la UNLA, en la Universidad Latina de América. Desde que llegué a Morelia he trabajado en la misma universidad. Me invitaron para un seminario y me quedé ya con varias materias, ya en la carrera de comunicación y en administración también. Uh-huh. ¿Y qué líneas de investigación trabajas? Mira, normalmente, bueno, vengo ya de trabajar hace mucho tiempo análisis del discurso, que fue mi gran amor académico. También he trabajado mucho y trabajo actualmente mucho la epistemología, todo lo que es teoría del conocimiento, el lugar del investigador, en la ciencia, etcétera. Toda la parte de la filosofía del conocimiento me gusta mucho. Y ahora actualmente, dentro de lo que es el análisis del discurso, que lo vengo trabajando ya hace muchos años, décadas, me he volcado hacia el género. Empecé haciendo análisis del discurso político, pero ahora hace 6, 7 años que estoy dedicada al género. ¿Cuántos años tienes viviendo aquí en México, Sonia? Llegué en el 2001, estuve un tiempito, regresé, a mí me invitó el TEC de Monterrey a radicarme acá en México y volví definitivamente en 2002, inicio del 2002. De hecho, llegué un 1 de enero, la segunda vez que llegué, porque llegué en agosto, estuve viendo algunas invitaciones que me hicieron y volví definitivamente a radicarme desde el enero del 2002, viviendo primero en Ciudad de México, después en Pachuca por proyectos laborales. En Pachuca fui asesora de la Secretaría de Educación muchos años, 3 secretarios, me tocó, una secretaria y 2 secretarios, y acá en Morelia llevo 2 años, casi 3. Uh-huh. O sea, llevo 20 años en México prácticamente. ¿Cómo les dices a todos que te trató México? O sea, ¿estás bien con los mexicanos? ¿Estás en paz con el país? ¿Te ha gustado? ¿Te han tratado muy bien, más o menos, regular? Mira, cuando llegué, yo siempre lo comento, también con mis alumnos lo comparto, tuve una experiencia de shock cultural muy fuerte, que no Ajá. la había sentido. Yo vine a México después de radicar varios meses en España, en Europa, y allá no tuve, en España no tuve el shock cultural que llegué a México. O sea, yo digo, conocí el latido del corazón latinoamericano en México, porque en Argentina tú sabes que tanto la arquitectura como muchas de nuestras costumbres más bien se bajaron de los barcos con los inmigrantes italianos y españoles que fueron a Argentina. Entonces, no es que Argentina sea europea, nada que se le acerque a eso, es muy latinoamericana, pero lo cierto es que en México me enfrenté con muchas otras cuestiones que no tuve que sufrir como shock cultural en España. Eh, ¿Cómo me trató México? Pues maravillosamente. Yo no tengo más que gratitud con México. También siempre lo he dicho y vos lo sabés porque lo en el aula. Ha sido para mí un país que me acogió con trabajo, con propuestas de crecimiento personal y académico muy fuertes, muy valoradas, con mucho compromiso. Bueno, acá llegué a asesorar a secretarios de educación. Entonces sí estoy muy profundamente agradecida con México. Por supuesto, siempre hay conflictillos, ¿no? Con la vida cotidiana, con los imponderables, ¿no? De cosas a las que te tenés que acostumbrar. Uno de los terrenos más difíciles para mí fue precisamente el discurso, y yo venía a estudiar análisis del discurso, porque finalmente, pues, en la discursividad de la vida diaria, donde se cuela mucho de la ideología, de la forma en que miramos y valoramos al mundo,
sí hay muchas distancias, ¿no? El argentino es muy directo, es muy, sí, directo, básicamente de decir las cosas, como digo yo, al pan pan y al vino vino, y el mexicano tiene un protocolo lingüístico muy cuidadoso, mucha dar vuelta alrededor del lenguaje para decir aquello que quiere decir, muy bonito, pero que al principio pues sí te saca de onda, ¿no? O sea, a mí me invitaban a comer y decían no gracias, y veía que se ponían mal, y decía pues, hasta que alguien me dijo no digas que no, di te llamo, puede ser, ¿no? Después nos hablamos, pero no digas que no, el mexicano no dice no. Estas cosas Ujú. que más allá de lo general que tienen que ver con la idiosincrasia, pues sí te golpean. Probablemente también porque a México vine a vivir, decididamente vine a quedarme a vivir, y en España el tiempo que radiqué por proyectos profesionales o académicos, entonces tampoco tenía ese horizonte extenso de pensar la vida en Europa, entonces tampoco me golpeó tanto la cultura, no siempre estuve como una turista, académica, pero turista, finalmente, un tiempo limitado, y acá vine como a quedarme, ¿no? Acá nació mi último hijo, mi tercer hijo, pues México me ha recibido con los brazos abiertos y sigo eligiendo permanecer en México, ¿no? En ese sentido, ¿crees que tuviste que modificar mucho tu discursividad para adaptarte a la del mexicano? Siempre me encuentro revisando lo que digo, lo que escribo, cómo lo escribo. Sí, es algo que no he podido, digamos, como dejar, ¿no? Sí me cuesta, sí me sigue costando, ¿no? Cuando hablo con mi familia de Argentina, que ya me quedan poquitos, porque está mi mamá y mi hermano, básicamente mis amigos, me dicen, ahí ya hablas como mexicana, y acá no dejo de subirme a un Uber o a saludar a alguien y digo hola y me dicen, ¿de dónde eres? ¿No? O sea, enseguida pescan el acento, aunque para mis afectos argentinos ya tengo acento mexicano, ¿no? Entonces, fuera del acento, sí, el protocolo lingüístico yo creo que me cuesta mucho, sobre todo porque vine a los 30 años de vida. Por ejemplo, mis hijas, que las dos vinieron, la más chiquita vino a los 5, la más grande vino a los 15, ellas, nadie les dice que son argentinas, les decían, ustedes son mexicanas y tu mamá es argentina, ¿no? Ellas se acostumbraron mucho más, se adaptaron más fácilmente. Yo ya vine grande, entonces ahí las costumbres, las maneras, los modos discursivos, pues están más arraigados en la persona y cuesta mucho. Y a veces, que no lo dejo de pensar también por mi vocación terapéutica, en una autorreflexión terapéutica, digo, pues finalmente es el lugar desde donde se agarra mi identidad argentina, ¿no? Del discurso, de la ye marcada, de esas pequeñas detalles que tienen que ver con no dejar de lado el país que amo también, que es Argentina, y que es el país donde nací, más allá de ser México el país donde elegí vivir, ¿no? Oye, ¿y qué diferencias encontraste antes de relacionarte de lleno con personas mexicanas? ¿Cuáles fueron las principales diferencias sociales que encontraste entre México y Argentina? Híjole, me metes en un problema, muchísimas. Cuando yo llegué a la Ciudad de México, estuve ahí un tiempito, el proyecto al que me invitó el TEC de Monterrey era un proyecto, digamos, a término. Me vengo a Morelia por una invitación, acá estuve trabajando un tiempito, y lo primero que me llamó la atención, porque bueno, estaba recién llegada con toda la cuestión cultural a cuestas, fue, me acuerdo, el uso de los espacios. El uso de los espacios y los consumos culturales familiares, cotidianos, ¿no? A mí me recibió una familia mexicana, entonces veía que, por ejemplo, esto de disponer de la habitación como un lugar de vida, ¿no? Un lugar donde llegaban los miembros de la familia, cada uno se iba a su habitación. Y en Argentina, pues la habitación es para dormir, ¿no? Ahora quizás haya cambiado un poquito también porque la globalización termina como uniformando culturalmente al mundo completo, ¿no? Pero esa era una de las cuestiones que me llamaba la atención mucho por ejemplo, la ceremonia del mate en Argentina, que acá digo ceremonia, ya es algo que se hace cotidianamente, pues llegás a una casa, haces el mate y están todos ahí dando vueltas en la cocina se usa mucho, por ejemplo. Y acá la sala es como para recibir a la gente, la cocina, como me decía una amiga mía, ¿por qué estudias en la cocina? ¿Qué onda? Que yo me sentaba, me hacía el mate y me ponía, porque me traje el mate, por supuesto, y a ella le llamaba la atención que me sentara en la mesita de la cocina a estudiar.
de una amiga precisamente que conocí por el programa de intercambio en España, y mexicana, ella fue la primera que me recibió. Después llegué a Morelia con una familia que también veía que llegaba cada uno de la escuela, del trabajo, cada uno a su habitación, y yo pasaba, porque la señora de la casa me invitaba a ver las novelas con ella. Yo no consumo novelas, pero por amabilidad, pues sí, me sentaba un ratito a verla con ella, y pasaba por las habitaciones de los hijos y estaba mirando la misma novela que ella, cada uno en su habitación. Ese consumo individual de productos culturales sí me llamó mucho la atención. Lo otro, esto que te digo, que no se puede decir que no, esto que, por ejemplo, el argentino es explosivo, ¿no? Y hasta histriónicamente, o sea, la gestualidad nuestra es muy, muy marcada, ¿no? Entonces, cuando empecé a hacer, bueno, mientras me hicieron los trámites de migración, las empresas que me contrataron, pues a mí nunca me tocó lidiar directamente con un empleado en migración, pero cuando me tocó a mí, renuncié a la empresa en la que trabajaba y me tocó seguir mis procesos de migración. Por momentos, pues sí, te sacan de quicio, la burocracia, como en cualquier país, ¿no? Y me enojaba, y siempre me decían, el que se enoja pierde, ¿no? Eso fue en Argentina lográs las cosas a los gritos a veces, y cuando te impones, porque la identidad política, pero política en el sentido de poder de Argentina, es mucho más expuesta, no que el mexicano no la tenga, en Argentina es mucho más expuesta, ¿no? Vuela un pajarito y hacemos marchas, y ahí estamos con los cacerolazos, y es lo que habrás visto, pues lo que habrás leído ahora acerca del aborto. Bueno, poblamos las calles con nuestras denuncias. El mexicano es más, no es la palabra no es lento, es como que tiene otros protocolos, es más suave en general, ¿no? Pero bueno, estas son diferencias que uno puede ver culturalmente, como idiosincrasia, es lo que te digo, ¿no? No tiene que ver con, porque te pueden decir, bueno, hay gente que también enojona acá en México y que grita y que es mal hablada, pues sí, en todos los lugares del mundo, ¿no? Pero básicamente eso a mí me choqueaba cuando me decían, bueno, que se enoja pierde, porque decía, bueno, no tengo la habilitación para enojarme, y menos gritar como Argentina, así desde las entrañas, ¿no? ¿Qué más? Las disposiciones de los productos en los supermercados, siempre me acuerdo de eso, ¿no? Que hasta lo he contado también, porque decía, bueno, yo soy cafetera de alma, me inyecto café, así, ¿no? Entonces iba a comprar los filtros de café y los buscaba al lado del café, lo cual para mí era lógico, ¿no? Y están al lado de las cafeteras. Y yo decía, pero si vos compras el café, lo compras cada semana, o bueno, yo consumía mucho, y el filtro también, la cafetera la compras una vez cada 3 años, una vez cada 5 años. Entonces, ¿por qué pone a disposición de los productos el que no se camine? Eso lo extrañé mucho, fíjate, Alejandro. Eso, me acuerdo que cuando caminaba acá, el primer lugar donde viví en Morelia fue donde me radiqué finalmente, porque estuve 2 semanas en otro lugar. Ahora ni sabía dónde es, la verdad, pero acá en Morelia fue lo que es ahora Altozano, que era antiguo camino, creo, a Santa María o algo así, a donde está la hasta bandera. Bueno, sí, es Altozano, pero en ese momento no existía Altozano. Y yo me acuerdo que caminaba y yo decía, tengo que ir como esquivando los arbolitos porque no hay una acera dispuesta para que la gente camine. Las ciudades en México están pensadas para que la gente las transite en carro o a transporte público. Entonces, esto que es una práctica muy porteña, muy de salir a caminar, pues acá no lo podía hacer. En México, pues por reforma, ¿no? O por insurgentes, pero si te vas a ciudades como Monterrey, por ejemplo, es impensable. Y acá en Morelia yo me acuerdo que iba por las calles con los arbolitos tan bajos, y yo soy alta, 1,80 m casi, pues tenía que andar esquivando arbolitos y decía, no tengo espacio para caminar. Eso sí me sacaba mucho de onda. La disposición urbana, las luces. Yo decía, bueno, en Argentina cualquier ciudad de noche está muy iluminada. Pues yo crecí en un pueblito, el pueblito no estaba tan iluminado, ¿no? Pero en las ciudades, Buenos Aires es de día, a las 2 de la mañana es de día, ¿no? A las 12 de la noche es de día. Y acá llegué a Morelia y los farolitos y eso que se preserva tan colonial, que me parecía maravilloso, pues la luz amarilla, tenue, eso también me acuerdo que me llamaba mucho la atención. La hospitalidad de los mexicanos, el que te abran la puerta y que te digan, mira, ¿qué necesitas? Yo recuerdo que me armé de un microondas, de lo que iba necesitando mientras amoblaba mi casa, porque los vecinos, y no era de pedir, era de que ellos, oye, te estás instalando, mira, tengo un micro que no uso, si tienes que lavar la ropa, ven a mi casa, no estés lavando a mano, llevando a la lavandería.
La hospitalidad también fue algo que me llegó mucho. Hay cantidad de cosas, cantidad de cosas. La universidad, porque finalmente yo en Argentina toda la vida di clases en universidad pública, entonces acá me contrataron en universidades privadas, y fue un cambio impresionante de ámbito académico, este, pues un montón de cosas. Sí. Oye, Sonia, ¿y sufriste como discriminación por parte, sobre todo en la vida académica, por parte de tus compañeros docentes, del alumnado de las escuelas privadas a las que llegaste, o siempre al contrario fue más o sea, no de hostilidad, sino más bien de pues total solidaridad contigo pues por entender que vienes de otro lugar y que te estás adaptando? ¿Cómo fue ese proceso? Mira, sí me gustaría decirte que no. En la academia sufrí discriminación positiva. O sea, siempre fue como era la profesora argentina, sí. La verdad no puedo decir que nunca tuve problemas académicos por ser argentina. Cuando trabajé en el ámbito político, en la Secretaría de Educación Pública, la misoginia era pavorosa. O sea, yo era siempre lo cuento porque digo, hasta en la proxémica, ¿no? El análisis del espacio, el piso del secretario, él quería que yo tuviera la oficina cerca de él porque era su asesora, y en ese piso eran todos hombres, las dos mujeres, además de mí, eran dos recepcionistas, y estaba yo. Ellos tenían oficinas enormes, a mí me dieron una oficina de 2x2, sin ventilación, sin luz, a pesar de que era pues de dos asesores, uno masculino y yo, un hombre y yo. Era la única asesora que estaba ahí porque el otro asesor viajaba, iba y venía de la Ciudad de México, ¿no? Yo estaba permanentemente en la secretaría, y ahí sí digo que sufrí de la peor de las discriminaciones, ¿no? Continuamente la descalificación, primero por ser mujer y segundo por ser argentina, ¿no? Entonces esta que te dicen, bueno, ¿qué sabes tú? En algún momento cuando pensé campañas para hacer promover la educación y la incorporación tienen que ver con la pobreza, ¿no? Con la carencia completa en la educación. Me decían, ¿y tú qué sabes de las regiones de Hidalgo? ¿Tú que conoces nuestra realidad? Pues tú eres argentina finalmente, ¿no? Entonces, sí, mucha descalificación como extranjera y mucha como mujer, que no creo que haya tenido que ver con México. Me parece que es una cuestión general, ¿no? Y más en el ámbito de la política. ¿En qué Ujú. sentido te encontraste con lo mismo que sufrías en Argentina, más o menos, en cuestiones pues de misoginia, de machismo? ¿Cómo fue ese? Mira, en Argentina yo siempre digo que el machismo es más sutil, quizás por eso más terrible, ¿no? Eh, pero bueno, soy argentina y capaz que eso lo tengo incorporado, pero sí es más sutil el, el, el machismo, no es tan expuesto. Es decir, yo acá escuché, por ejemplo, la verdad, y lo digo sinceramente, digo, pues seguramente a alguien le va a molestar, pero chiflar a una mujer, que el marido le chiflara de afuera de una casa para cuando la pasaba a buscar, ¿no? Como, vámonos, eso yo en mi vida lo había escuchado. Ahora, no te puedo decir que vengo de un país donde no hay machismo. En Argentina hay un machismo espeluznante, ¿no? Pero Y hay mucha misoginia. ese gesto de silbarle a alguien, ¿tú lo habías escuchado en Argentina silbarle a algún animal o Nunca. nunca, nunca, nunca? O sea, No, a un animal sí, pero no a una ok, mujer. ok, ok, ok. Por Ok, eso, por eso fue por eso para tan, mí era un gesto que me ajá, dejaba paralizada, ¿no? Yo decía, claro. bueno, la primera vez fue acá en México, Ujú. ¿sí? En el Estado de México, hasta me acuerdo dónde fue y todo, ¿no? Eh, los dichos, calladita te ves más bonita, se me paraban los pelos cuando me decían eso, calladita, ahí decía yo, no puede ser. Pero no porque en Argentina yo no hubiese sufrido machismo. Ahora, lo que vos me preguntás, en la academia, por ejemplo, en la academia yo sufrí mucho más el celo académico en Argentina. De hecho, la verdad yo tenía trabajo como catedrática, incluso siempre digo que cuando me vine a México me acababan de hacer una oferta muy buena porque me quedaba con 3 cátedras, porque una profesora italiana, que además se las he nombrado a ustedes, Donatella Castellani, que fue para mí una mentora, una amiga, alguien que me motivó, me formó, me estimuló a dar clases, dejaba sus cátedras, ya porque se retiraba de la docencia, y me dejó las 3 cátedras. Obviamente, como era universidad pública, iba a tener que concursarlas, pero yo ya venía del palo de Donatella, entonces pues era como natural que me quedara con sus cátedras, ¿no?
y renuncié a ellas para venirme a México. El celo académico en Argentina para mí fue agotador. O sea, di clases allá 10 años y decidí irme, ¿no? Yo siempre decía, bueno, finalmente cuando recibo la invitación para irme a España y para hacer mi primera estancia en España, que fue en el 99, en el año 99, a mí me premió el gobierno español, no el argentino. O sea, seleccionaron 15 latinoamericanos y entre esos 15 estaba yo. Y tristemente lo digo porque yo no sentí reconocimiento en Argentina. Me postulé un doctorado y no lo pude hacer porque demeritaron un trabajo que cruzaba historia con comunicación y para ellos tenía sentido porque además me decían es que no hay no hay jurados de ciencias sociales, por ejemplo, acá es CONACYT y allá es CONICET, ¿no? Eh, sí, la verdad, lo académico lo sufrí mucho más en Argentina que en México. El crecimiento. Yo me acuerdo que una profesora me dijo, finalmente acá tenemos la teoría del pino, ¿no? El pino va creciendo y abajo del pino crecen como si fuéramos los estudiantes que vamos formándonos, pero el pino tiene las ramas bajas y no te va a dejar crecer más. Y me vine porque Cookie Coria, Donatella Castellani, muchas, Silvia Delfino, Adriana Gallis, que son grandes catedráticas y investigadores de Argentina, que me formaron, que yo tuve el gusto y el honor, el privilegio de haber sido formada por ellas, me decían, vete, ¿no? O sea, eso es muy duro, decir, bueno, tengo que dejar porque no puedo crecer académicamente, porque estaba cruzado por la cuestión política, sí fue muy duro para mí. Y en México no lo he sentido, ¿no? Oye, y CONACYT, o sea, ¿cómo te trató CONACYT al momento de llegar aquí? ¿Qué te ofreció? ¿O empezaste a solicitar becas para estudiar que una maestría, un doctorado, hacer estancias? Yo hice mi primera maestría en España, que fue en Comunicación y Nuevas Tecnologías, que fue en el momento en que el HIT era la convergencia digital, que ahora ya es una cosa obsoleta, ¿no? Pero en ese momento estaba la convergencia digital. Y me vine acá y no me la reconocieron porque fue de estos primeros programas que fueron como semipresencial, ¿no? Hacías un año en tu país de origen, yo lo hice en Argentina, y después te ibas 4 meses a España a los cursos intensivos de 10 horas por día y presentaban la tesis. Eso México no me lo reconoció. Entonces me decidí, perdón, a hacer mi maestría en la UNAM y la verdad sí me postulé con toda la idea de que no iba a quedar becada. Primero porque era grande, ¿sí? Era mayor de 30 años, dije, pues ya estoy grande, ¿no? Segundo, porque era extranjera, dije, van a privilegiar alumnos mexicanos, ¿no? Estudiantes mexicanos. Y tercero, porque pues la UNAM para mí era como un monstruo enorme, yo decía, bueno, me voy a perder ahí entre tanta gente que está, pues no voy a sacar la beca, y para mi sorpresa la saqué, ¿no? Quedé muy bien en el ingreso a la maestría, precisamente en lingüística aplicada, y esa fue mi primer beca. La segunda fue para el doctorado y también la obtuve por CONACYT, y ahora espero obtener el postdoc por CONACYT también. Me llamó mucho la atención porque fíjate que en CONICET, en Argentina, la edad a mí me jugaba en contra. Es decir, yo ya no me podía presentar a becas. Allá el tema de tener más de 30 años para hacer tu maestría, no implica que no tenés beca. Por lo menos en el momento en que yo estaba viviendo allá. Ahora no sé si habrán cambiado las políticas de adjudicación de becas. Pero acá me llamó mucho la atención que yo era grande y sí la pude tener, ¿no? Entonces, de maravillas. A mí CONACYT me ha tratado de maravillas. Oye, ¿y cuál es tu opinión? Cambiando drásticamente de tema, ¿cuál es tu opinión sobre pues, lo que acaba de pasar en la Argentina con la legalización del aborto? ¿Maradona o lo de...? este, digo, porque todo el mundo me estuvo molestando con lo de Maradona. Porque, Mirá, con lo de género, pues es una conquista, ¿no? Es una conquista. A mí me mandó un mensajito mi hija, tengo una hija que estudia ya idiomas, estuvo estudiando periodismo y ahora idiomas, y ella es muy militante de los derechos de las mujeres y todo esto. Entonces me llamó con la voz entrecortada diciéndome, lo logramos, mamá, y me mandó una foto con el pañuelo verde, pues así con la voz quebrada de la emoción de decirme, pues ya conquistamos una nueva conquista, ¿no? Eh,
Y me parece eso, que es una nueva conquista, que estas consignas que se venían trayendo, creo, no sé si son propias de Argentina o esto de la educación sexual para decidir, el aborto legal para no morir, y hay una tercera que ya no me, bueno, una segunda que no recuerdo exactamente, pero me parece que es una conquista que tiene que ver con eso precisamente. Mira, el aborto se practica, las condiciones en las que se practica generalmente son deplorables, y entonces que se legalice. Es decir, yo siempre digo, yo soy una militante de la legalización del aborto, no del aborto. Y esto yo sé que es controversial, porque, sobre todo porque como soy una estudiosa de género no feminista, siempre digo, no me gustan las etiquetas, yo no soy feminista. También he tenido como momentos en que, digamos, cuando estudias género, la mayoría de las personas que estudian género es feminista, ¿no? Uno dice, ¿cómo no estás a favor del aborto? No, a favor del aborto no estoy, bajo ningún punto de vista. Estoy a favor de la legalización del aborto, ¿sí? Y que haya condiciones de salubridad, de higiene, de medicina bien practicada para aquellas que se quieran practicar un aborto, me parece una gran conquista histórica, ¿no? Hoy escuchaba, bueno, hoy mi hija me decía, mi hija mayor, que vive acá en México, me decía, ¿ya viste lo de Paraguay? No sé si te habrás enterado que hicieron un minuto de silencio en el Senado, este, por los hermanos argentinos que no van a nacer a partir de la legalización, porque se sospecha que la legalización del aborto en Argentina va a irradiar como un efecto de contagio, va a ser una pandemia de abortos, ¿no? Y esto es ridículo, ¿no? Yo decía, ¿cuántos de esta gente dedicada, los senadores y diputados y congresistas que están tan involucrados con las leyes, han pensado todas las formas en que la gente muere? Los indígenas son maltratados, negados, hostigados, ¿no?, en sus derechos, y digo, ahora dicen que el aborto va contra la vida, pero ellos, ¿cuántas leyes han generado a favor de condiciones dignas de vida para comunidades marginales, para grupos indígenas, para los mismos nacionales, ¿no? Entonces, esta preocupación de los grupos, parece que ojalá la provida fuera un campo más amplio, ¿no? Que entendiera la dignidad de todas las personas que tienen derecho a vivir, ¿no? Oye, ¿cuál es tu opinión también sobre el peligro que corre, bueno, en mi opinión, un tema tan importante para dignificar a la mujer, o el concepto más bien de mujer en la sociedad, sobre todo en Latinoamérica, de que se politice el asunto, de que los partidos políticos lo utilicen como, pues como forma para ganar votos? Pues ahí justamente estaba leyendo de cómo se cuelgan del aborto para tener medidas populistas, ¿no? Para asumir medidas populistas. Mira, la política, la verdad que yo la critico mucho, y es como es como algo que se mete en todos los poros de la sociedad, es decir, no hay nada que sea político. Y sí siento que se puede politizar y que se politiza efectivamente, ¿no? Como se politizó el feminicidio, como se politizan tantos temas. No es malo por sí mismo, lo que sería malo sería que únicamente persiguieran, la politización es buena, digo, lo que sería malo sería que solamente buscaran votos y que no hubiera un trabajo más a profundidad sobre las condiciones de los derechos de las mujeres, ¿no? Eso me parece que sería peligroso, que se olvide eso, ¿no? Pero para eso están los grupos militantes al pie del cañón y siguen sus luchas, ¿no? Entonces, me parece que como cualquier partido político, los partidos políticos politizan la vida, politizan la pobreza, politizan la carencia, la violencia. Entonces, pues probablemente eso pase, y busquen votos con esto, probablemente, ¿no? Pero entonces, bueno, ese sería el tema. Pero ojalá politizáramos todo en un sentido positivo de la palabra política, o sea, ver exactamente cuáles son las coordenadas de poder, ¿no? Porque, pues, politizado está desde que una mujer pide tener derechos sobre su cuerpo, ¿no? Y tener derechos si ha pasado por determinadas circunstancias, decidir sobre eso. Entonces, me parece que es bueno. Lo que no me parece bueno es la utilización por los votos, pero me parece también que en ese sentido la sociedad tiene que ganarse, ganar ese poder, ¿no? De decidir quién puede estar dirigiéndola, orientando su destino, sin tomar temas que sean temas trofeos o temas simplemente agarrados por la política para producir o para generar más votos, ¿no? Uh-huh. Justamente ayer estaba platicando con un amigo y bueno, él
defendía el hecho de que no estaba lista Argentina porque se estaba politizando mucho. Y yo le decía que, bueno, supongamos que los políticos lo hicieron para contender el siguiente periodo presidencial. Yo creo que si ese es el precio que se tiene que pagar para que sea legal el aborto, pues, yo creo que adelante, o sea, si ese es el precio que vamos a tener que pagar, pues paguémoslo, o sea, votemos si quieren por el mismo partido, pero, o sea, lo hicieron legal y yo creo que, o no sé tú qué pienses, Argentina está poniendo el ejemplo y yo creo que va a ser un parteaguas para, pues, para América Latina. Pues sí, dicen que es el país más grande de América Latina, primero en tener la ley del aborto legal. Sí, yo opino como vos, mira, es una conquista, ¿no? Que no arrebaten las conquistas de los grupos que históricamente han estado dando su lucha para tener esa conquista. Que se va a politizar, te digo, se va a politizar, que un partido político puede arrogarse el triunfo, sí, pero no es de ellos, es de una sociedad y de un grupo de militantes, mujeres y no mujeres también, ¿no? Porque es más amplio que solamente de las feministas, es una conquista social y me parece que tiene que ver justamente con eso, con preservar la vida, ¿no? Eso básicamente, con preservar las condiciones dignas de vida, ¿no? Eh, entonces, pues, sí, yo opino como vos, probablemente sí lo usen para tomar votos. También usan la droga para los votos, ¿no? ¿Por qué no se legaliza el consumo de drogas, no? ¿Por qué la gente puede tomarse el alcohol que hace tanto o igual daño que la marihuana, pero no se legaliza? El alcohol sí es legal. ¿Qué pasó con la diabetes en México, ¿no? Con la obesidad en México? Se empiezan a hacer problemas cuando impactan los presupuestos de la cartera de salud. Si no, no es un problema, ¿no? Mientras la estadística esté baja, no es un problema. La gente sigue teniendo niveles obscenos de obesidad y no hay una educación en la escuela destinada a una buena alimentación. Y todo eso se puede politizar. Empiezan a hacer problemas cuando tocan el bolsillo. Entonces, nadie puede arrebatar el derecho, nadie puede arrebatar el triunfo de una gestión ciudadana para conseguir el aborto legal. Digan lo que digan los políticos. Ahora que lo van a usar para votos, pues sí lo van a usar. También a Maradona, hablando de Maradona, lo usaron para los votos. Entonces, pues, así son las sociedades que habitamos, ¿no? Oye, y en relacionando o haciendo una analogía con lo que está pasando en México, ¿crees que se dé por inercia la legalización del aborto en México o crees que se tiene que hacer o imitar el proceso que se tuvo en Argentina de los movimientos? Mira, así como yo digo que como la ley de Brasil, la ley contra la violencia intradoméstica y la violencia de género, de María da Pena de Brasil, luego se difundió y se tomó como modelo para legislaciones latinoamericanas. Esas conquistas generalmente sí hacen un surco, ¿no? En la historia, ¿no? Y pueden posibilitarlo. Yo sería hacer futurismo pensar qué va a pasar con México, ¿no? En Oaxaca está legal, en la Ciudad de México también, y esperemos que no tarde mucho en legalizarse el aborto en México. Y probablemente sea de la mano de algún movimiento político, ¿no? Que tenga otros intereses, pero eh, no creo que sea simple imitación, vamos, no creo que la historia trabaje por imitación, me parece que cada país y cada región del mundo va teniendo como un movimiento histórico particular con avances y retrocesos, ¿no? No sé qué irá a pasar en México. Yo recuerdo cuando yo llegué era la lucha entre la gente ocupada de las leyes y todos los estudiosos de lo legal acerca de la inclusión de la palabra feminicidio que desató cóleras y cantidad de posturas en contra y a favor. Me parece que también puede suscitar como una contienda muy particular en México, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pues no sé. Siento que, pensá por ejemplo el caso de Uruguay con la legalización de las drogas, pues todavía no ha tenido tanto efecto a nivel latinoamericano, ¿no? Y han dicho, bueno, por las condiciones geográficas, y es un país muy chiquito, y entonces es más fácil, lo que sea, ¿no? Pero no sirvió como un detonante de que se legalizara en otros países, no ha servido para eso.
El para qué en la historia, Alejandro, yo siempre digo que soy muy partidaria de la contingencia en el sentido de es contingente, vaya a saber hacia dónde caminamos, ¿no? Como les digo a mis alumnos este año cuando cerramos los cursos virtuales, pues ¿qué nos iba a avisar el año pasado en esta fecha que íbamos a estar en una pandemia, saliendo a la calle con cubrebocas, poniéndonos gel 105 veces al día, lavándonos las manos como estamos viviendo, en un encierro y con la virtualidad de aliada, porque es la única manera de relacionarnos laboralmente, a veces universitariamente, ¿no? Este, no se puede saber, yo no soy muy amiga de hacer pronósticos, pero creo que sienta un precedente importante Argentina y creo que puede iluminar la política o el hacer político de otros países latinoamericanos y ojalá así sea, ¿no? Leía la cantidad de muertes que hay por abortos mal practicados y decía, bueno, es espeluznante, ¿no? Entonces sí algo hay que hacer con eso. En cuestiones de equidad de género en México, y desde tu percepción a la fecha que llegaste a México, en la actualidad, ¿notas algún cambio positivo o negativo o pues todo al mismo nivel? Mira, hice una tesis que me llevó 4 años de trabajo de campo, con 9 mujeres que me contaron su historia de vida, mujeres diversas, digo yo, porque eran unas de características de nivel socioeconómico muy bajo, otras de muy alto, algunas con doctorado, otras sin haber terminado la primaria, unas muy jovencitas y otras de 78 años. Y la verdad que una de mis conclusiones fue esa, hay un cambio a nivel discursivo que no se correlaciona de manera directa con un cambio a nivel práctico. Y cuando lo dije acá en la Facultad de Filosofía con filósofos que presenté en un coloquio de tesis por mi estancia de investigación, me dijeron, te estás metiendo autogol porque vos estás diciendo o partís de suponer que decir es hacer, ¿no? Yo tomo la teoría de Austin, donde decir es hacer, y yo decía, no, porque estamos en una transición. Es decir, lo estamos diciendo, lo que aparece en el discurso es síntoma. Entonces cada vez hay más reclamo por condiciones de equidad o igualitarias, ¿no? Y eso ya es un logro. A pesar de que ese logro tenga matices, ¿no? Cuando se hizo lo del transporte público en la Ciudad de México, que separaba mujeres y hombres, yo decía, finalmente, ahí no hay mucho de qué jactarse, no hay una conquista muy fuerte, porque lo único que están haciendo es disminuir las estadísticas de violencia porque está separando a los géneros, no porque haya una toma de conciencia. Es decir, se está trabajando, como hacen casi siempre las políticas públicas, sobre el efecto y no sobre la causa. En cambio, el discurso es la causa. Es en el terreno del discurso donde creamos el mundo en el que vivimos, ¿no? El signo es justamente la creación de aquello a lo que designa. Entonces, si uno parte de que el género es el efecto discursivo de la palabra que lo nombra, finalmente, cuando nombramos el género desde condiciones de equidad, estamos logrando algo de equidad. Ahora, cuando yo digo no se traduce 100% en un cambio, muchas de las chicas más jóvenes que me colaboraron con la tesis, que colaboraron con mi tesis, me decían, bueno, mi pareja, somos un equipo y no hacemos diferencia y mi pareja hombre, porque trabajé con todas mujeres heterosexuales, perdón, me decían, mi pareja somos un equipo, los dos cuidamos a los niños, los dos hacemos el quehacer, los dos, pero cuando yo después las hacía narrar un día, aparecían estas pequeñas muestras o evidencias de que todavía estamos luchando para que esa equidad sea algo natural. Y todavía nos quedan muchas naturalizaciones. Por ejemplo, el decir, bueno, de repente yo me puedo ir con mis amigas al bar, pero ahí está mi marido llamándome para ver dónde están los tenis del niño, ¿no? Yo decía, bueno, ¿por qué tú tienes que saber naturalmente dónde están los tenis y él no? O sea, ellas lo dicen como algo positivo, se queda y los lleva a jugar y le pone los tenis, no tengo que ser yo. Y yo estoy en una cantina con una amiga tomando una copa, ¿no? Pero la mujer sabe dónde están los tenis y el hombre tiene que preguntarle. Esos pequeños, que puede ser muy doméstico el ejemplo, pero son los espacios donde se cuelan todavía las inequidades, ¿no? Yo lo que llamo la pedagogización del vínculo.
¿no? La mujer enseñándole los quehaceres, como si una naturalmente viniera dotada de una cantidad de conocimientos acerca de la limpieza, la higiene cotidiana, al hombre hubiera que enseñarle a tender una cama, poner la mesa, porque pareciera ser que son tontos culturales, ¿no? Y son lugares que todavía se están, esas pequeñas trincheras, que son grandes trincheras en la vida, todavía no las hemos conquistado completamente, ¿no? Todavía hay una pedagogización del vínculo, todavía hay una subordinación, todavía hay naturalización. Una chica muy jovencita me decía, por ejemplo, hay temas, me dice, somos igualitarios en todos. Ahora, por ejemplo, en la infidelidad, me decía ella, 22 años. En la infidelidad no se puede ser igual, porque la mujer que está casada y es infiel se lleva entre las patas a la familia. El marido no, el marido lo hace como un juego. Entonces es más infiel, la mujer es más pecaminosa, más inmoral, más imputable que el hombre, ¿no? O ahora yo tengo una mujer en la terapia, una paciente, que me dice, pues teníamos desavenencias con mi esposo, decido separarme, me rento un departamento y me voy, dejo mis 3 chiquitos en la casa, porque él no se iba de la casa, y porque ahí está su casa con su papá, y yo los paso a buscar y los tengo, y ha recibido cantidad de críticas de la gente más cercana a ella, incluyendo familia, ¿no? ¿Cómo haces eso? Entonces seguimos pensando que el vínculo natural es la mujer con los hijos, y hostigamos, ¿no? Y el hecho de que un padre asuma quedarse con los 3 niños después de un divorcio es algo antinatural, ¿no? Entonces son esas conquistas que todavía nos faltan para dar, están puestas en el discurso, y a mí eso me parece que es muy importante. Hemos empezado, por eso decía, no es un autogol. El discurso tiene efectos, pero no inmediatos, ¿sí? A Hitler le costó un tiempo hacer toda su estrategia de la supremacía blanca y todo, y tuvo que erigir discursos, y tuvo un ministro de propaganda nazi que tejió los discursos que le facilitaron la llegada al poder y finalmente su dominación, ¿no? Y es un ejemplo terrible, pero es un ejemplo de la historia. Entonces, ahí ves un efecto, ¿no? El efecto quizás fue algo deleznable para la humanidad, pero él tenía alguien que le hacía sus discursos porque sabía el peso de la palabra, ¿no? O el peso del símbolo. Conocía exactamente el peso del símbolo. Creo que en terrenos de la equidad estamos haciendo ese camino, ¿no? De ahora ponerlo en el lenguaje y más tarde, pues, coagularlo en la práctica diaria, ¿no? Y en este sentido, Sonia, ¿qué relación encuentras tú y si existe una relación desde tu perspectiva entre un país primermundista pues con equidad de género? ¿En realidad es como una característica de los países primermundistas o es como una perspectiva que tenemos, construida tal vez hegemónicamente por parte de esos países primermundistas? Yo creo que sí, fíjate, Alejandro. Bueno, mi hija mayor, que estuvo viviendo un tiempito en Canadá, se quedó asombrada de cómo en lo cotidiano respetan la equidad de género, y cómo por ejemplo, ella vino acá a Morelia, escribió a su niña en una escuela. Cuando le dijeron que eligiera actividades, talleres, mi nieta eligió un taller de fútbol y le dijeron que era para varones, ¿no? Y me ¿Aquí en decía, Morelia? bueno, ella estuvo viviendo acá en Morelia, sí. Estuvo viviendo casi un año en Canadá y me decía, eso es impensable, o sea, no lo podés pensar. O sea, en Canadá la equidad de género es completa, ¿no? Este, pero fíjate que yo, por ejemplo, siguiendo los consejos de CISEC, que dices que si querés conocer a un país, veas el cine que produce, me acordaba, cuando escuchaba recién hacerme la pregunta, de una película danesa, el Dogma 95, que son estas películas que se hicieron en contra del cine hollywoodense, o sea, con un contenido, un guión muy fuerte, cámara al hombro, sin recursos artificiales, digamos, la fuerza estaba en el guión y en la historia, ¿no? Y, y hay una escena donde un hermano se van a reunir en la casa del padre, que es un patriarca, además, muy adinerado, muy reconocido socialmente en las afueras es en Dinamarca, no sé exactamente dónde sea, pero es como en una zona rural, y es un patriarca rural, y van llegando los hijos por distintos medios, aparece uno en un carro con la mujer y los 2 hijos, y el hermano, que se cruza en el camino a la mansión del padre, se cruza con un hermano que va caminando, ¿no? Entonces la hace bajar a la mujer y a los hijos y lleva a su hermano.
Y le dice, tú bájate y ve con los niños, ¿no? Y arranca, pues, está es mi hermano, ¿no? Lo sube al carro y van. Y varias escenas más que yo creo que no son inocentes, digamos, entiendo que Lars von Trier, que es el director, precisamente muestra eso, es un machismo absoluto. También hubo un juicio muy sonado a una chica que, danesa creo que era, o noruega, no me acuerdo, que fue violada reiteradas veces, bueno, como por, no sé, 3, 4 personas a la salida de un bar, y ella dice, me violaron y me violaron violentamente, de manera terrible, me degradaron, me humillaron, me arrancaron la dignidad, pero no me violaron tanto como me violó el juez cuando me dijo que llevaba juez. Y eso es Dinamarca, y es Dinamarca en la década del 90, ¿sí? Entonces creo que yo no, y yo misma viví en Europa y no ves una equidad de género tan utilizada, digamos, tan arraigada. Todavía son conquistas. El hecho de que haya tantos movimientos por la equidad de género, yo conozco mucho los movimientos de Barcelona, de España, ¿no? Pues eso está diciendo que todavía no se ha conseguido a nivel global. Es decir, las bases sobre las que reposa la subordinación de género arraigan tan lejos en la historia, están tan naturalizadas, que me parece que fuera de las diferencias que puedan tener en cada país, están inmersas en el mundo a nivel global, ¿no? Son inherentes al mundo a nivel global. Y es una lucha que seguimos dando, ¿no? Pero no me parece que yo conozco el caso de Canadá por mi hija, no conozco Canadá, no he estado viviendo en Canadá, pero también el hecho de que sea tan cuidado por la ley, no el hecho de, ahí no se discrimina porque hay una sanción si se discrimina. Es decir, mientras haya una ley, mientras haya sanciones o castigos, eso se está hablando de que todavía no hay un régimen natural que acepte la igualdad de género, ¿no? O que promueva la igualdad de género. Yo fíjate que pues en mi experiencia de ahí del tiempo que he estado en Estados Unidos, Estados Unidos es un país que te puedes encontrar como, bueno, yo creo que en todos, o sea, te puedes encontrar lo peor y lo mejor que hayas visto. En mi experiencia con mis amigos en la construcción, eh, yo noto que hay una ideología muy marcada en cuestión de que no quieren llevarse a... Muchos de mis amigos, sus esposas les dicen, llévame a Estados Unidos, págame el coyote, el viaje, y, o sea, yo me encargo de sobrevivir, a pasar la frontera y llegar ahí contigo. La aman demasiado a la esposa, extrañan verla, extrañan sentirla, extrañan a sus hijos, extrañan estar con su familia, pero no lo hacen por la razón que, a sus palabras, es que aquí las mujeres pueden hacer lo que sea, en México no. Esa es la principal razón que predomina, de verdad, de 10 amigos que tienen familia, 9 piensan así. No, Qué no terrible. prefieren privarse de estar con su familia porque cuando llegue su esposa allá, se va a dar cuenta de que allá tiene derechos, de que allá se puede quejar de su esposo y aquí en México no. Entonces, yo creo que sí, aparentemente las personas tenemos la percepción, la perspectiva de que el país primermundista, una de sus características es precisamente que hombre y mujer tienen no solo los mismos derechos, sino eh, la misma percepción social en los roles. Y en este sentido te preguntaría si crees que el hombre tiene un rol específico y la mujer tiene un rol específico, o debería tenerlo. Antes de contestarte, que te voy a contestar, también hay que reconocer que hay muchos países en Europa en los cuales las mujeres han conquistado espacios de logro avalados legalmente, como por ejemplo la licencia por maternidad, que a veces la toma el hombre y se queda criando al niño, y esos son logros, ¿no? Pero me parece que precisamente cuando hay algo impuesto por ley es porque hay algo que no se está dando naturalmente, ¿sí? Que es a donde deberíamos caminar. Ahora, lo que vos me decís, no creo que haya roles masculinos, no creo que haya roles femeninos. Cuando yo digo no soy feminista, lo digo muy a conciencia, no me gustan las etiquetas, no.
¿qué tanto abarca el feminismo, ¿no? ¿De qué feminismo me hablas? ¿Del feminismo de la diferencia, feminismo de la igualdad, las feministas radicales, las postfeministas, ¿qué se dice cuando se dice feminista? Pero sí lo que digo, y ahí sí me agarro de, quizás, no de la etiqueta, pero sí de un sentido mucho más profundo, yo soy una terrorista del género. O sea, soy una subversiva del género. A mí me han preguntado, ¿qué querés? Bueno, ¿qué querés para un futuro? Que no exista la condición de género como parte de la identidad humana. O sea, que no aparezca como aquello que te califica. Entonces, precisamente una de mis tesis más fuertes en la tesis que trabajé doctoral, en mi investigación doctoral, fue precisamente el hecho de decir, finalmente no hay mujer, hay mujeres diversas, ¿sí? No hay hombre, hay hombres diversos, ¿sí? No hay roles adjudicados. Hay una cuestión física, biológica, que es la mujer engendra, ¿no? Y tiene un útero. Pero eso no hace, ahora todo el proyecto Cyborg y todo esto que están diciendo de vientres, incluso formados a partir de las nuevas tecnologías, que la envidia del útero, no del hombre, que va a poder incluso cobijar un hijo en su vientre, pues se le está dando la bienvenida. Entonces digo, la dotación natural es muy poquita, ¿no? Pues sí tenemos un útero, pero fuera de eso no hay nada que indique qué es lo que puede hacer o no hacer una mujer, o qué puede hacer, los roles cambian, ¿no? Tenés comunidades acá en México donde el hombre, digamos, aquel que está dotado anatómicamente con la anatomía de lo que se reconoce sexualmente como hombre, tiene o ejerce sobre su cuerpo prácticas que son feminizadas, ¿no? A mí me gustaría precisamente acabar con el género, ¿no? Que no fuera una carta de presentación, que no hubiera... Ahora, si vos me decís, ¿los hay? Pues sí, históricamente los hay, y los sigue habiendo, ¿sí? Pero eso es una administración política de la identidad, eso es una administración desde el poder. Esto que vos decís, bueno, que no vengan para que no aprendan que pueden tener derechos, para que... me parece terrible, ¿no? Me parece terrible. Finalmente el rol, seguimos viendo, yo decía, bueno, México tiene el 30%, creo que es de la población de hogares, que están dirigidos por mamás, son jefas de hogar, ¿sí? Entonces, ¿qué nos falta? Nos falta un reconocimiento, porque que estamos llevando adelante la historia de la sociedad, pues sí, ¿no? Criamos hijos, los educamos, los lanzamos al campo laboral, y lo hacemos muchas veces de 10 hogares en México, 3 lo hacen por la fuerza y el trabajo y la determinación de una mujer, ¿no? Ahora, que haya roles que sean naturalmente femeninos y masculinos, no. No, para nada, no creo en absoluto. Y en esto que dices me parece muy, muy interesante. ¿No crees que, y digo, es una pregunta mezclada con percepción, ¿no crees que caeríamos si no existiera género, ¿no crees que se caería en un caos discursivo precisamente en la perspectiva del otro? Sí, precisamente porque el lenguaje es masculino, ¿sí? Y porque el lenguaje está heterosexual, obedece a la heterosexualidad normativa, ¿no? Por eso también yo, además, y esto lo digo también muy públicamente, no soy partidaria del lenguaje incluyente, porque eso es un make-up que se le hace al lenguaje. En las raíces del lenguaje, cuando yo doy el ejemplo que no es mío, es de Saramago, que dice, cuando describe en el Evangelio según Jesucristo, él dice, José era un hombre bueno, noble, y lo describe, y dice, María no podemos decir ni que fuera casta ni pura, creo que es que dice, porque esos adjetivos no existían en femenino, ¿no? El hecho de que vos digas que dos niños jugando, una niña y un niño, y el plural es masculino, los niños, ¿sí? Ahora, no vas a cambiar las condiciones ideológicas del lenguaje si lo maquillás y en vez de O usás E. Eso no va a cambiar, ¿sí? Pero sí esto de como cuando analizamos el racismo y te dicen, no, yo no tengo nada contra los homosexuales, pero bueno, o tengo un amigo homosexual, pero vieras que bien trabaja, ¿no? El pero, ese adversativo, está exhibiendo una condición de discriminación. Esas son las condiciones que hay que cambiar, ¿no? No maquillar el lenguaje. Creo que puede haber
un caos precisamente porque el lenguaje el discurso que nos habla es masculino, y es un discurso desde el poder. En este sentido, ¿crees que naturalmente o no naturalmente, no es la palabra correcta, más bien por inercia el lenguaje se va adaptando a lo que la sociedad va percibiendo de cada uno de nosotros? Es decir, o sea, como dices, no cambiar una O por una E, sino más bien dejar que el lenguaje se vaya transformando. En realidad, en mi formación, y eso sí, en eso sí soy una militante, yo digo que el lenguaje es un régimen ontológico, crea la realidad que nombra, ¿sí? Entonces, en realidad, el lenguaje tiene que empezar a cambiar desde las bases de la lógica lingüística, de la lógica discursiva, para que empiece a inaugurar otras realidades, ¿no? Pero es una cuestión ontológica del ser, de la creación, de la construcción del mundo, del universo. El signo es ideológico por definición, ¿no? Entonces, el hecho de que a una mujer, yo leí ahora, bueno, leí ahora no, fue cuando sucedió, pero no sé si te acordás o si llegaste a leerlo, supongo que sí, el feminicidio de Jessie, aquí en Morelia. Leía una nota, de hecho, di una conferencia o hice una entrevista en ese momento y también lo comenté porque me llamó, sí me conmovió leer una nota que le hacen al hermano, y el hermano dice, ¿por qué la mataron? ¿Y por qué la mataron de esa manera? ¿Por qué la mató de esa manera, no? Si Jessie era buena, era simpática, era maestra, quería educar, además le encantaba el chile, era pura, y yo decía, es que eso es el lenguaje que habitamos. No importa que fuera lo que fuera Jessie, la mataron por su condición de género. Así fuera mala, y no le gustara el picante, y no fuera maestra, y no se desviviera por educar a los niños, igual la mataron por su condición de género. Pero en la presentación de la mujer, somos, esto que decía, creo que es nunca recuerdo si es Marta Lamas o Marcela Lagarde, que dicen el adjetivo abnegada viene vinculada a mujer. La mujer es abnegada, no te dicen qué padre más abnegado, qué madre abnegada, ¿no? Entonces la mujer naturalmente es abnegada. Esas son las condiciones que hay que cambiar en el lenguaje, ¿no? Y esto que de decir, ella era buena, era maestra, que fuera lo que fuera, ¿no? Hace poquito estaba mirando con mi esposo un documental sobre un asesino de prostitutas y decía, es que nunca se le dio, nunca la policía se empeñó en seguirlo porque finalmente eran prostitutas, ¿no? ¿Y a quién le importa una prostituta? Ese es el lenguaje, ¿no? Creando, entonces cuando decimos prostituta, ¿qué decimos, no? Porque también decimos mujer y también decimos trabajadora y también decimos toda una historia de la mujer en el mundo, todo un rol de la mujer. Son los momentos transicionales, ¿no? Es como cuando yo digo, bueno, digamos, haciendo una analogía, cuando yo decía, bueno, ¿cuál es el orgullo de ser gay? ¿Por qué la marcha del orgullo gay? Pues porque es una identidad pisoteada, ¿sí? Porque es un movimiento marginal, porque son hostigados socialmente. Entonces sí hay un orgullo en mostrar tu identidad, ¿no? También debería existir el orgullo de poder decir, bueno, si a mí me gusta, siempre me acuerdo cuando me comentan cosas como la que estás comentando vos, de una banda que yo sigo en Argentina, que, bueno, que seguía cuando era joven y que me encantaba, y que tenía la particular característica de que reunía a intelectuales y a un submundo, una subcultura de delincuencia, este, de delincuentes quizás menores, de ladronzuelos, bueno, ¿no? Y arrastraba el país a donde fueran a tocar. Se movían los trenes y se llenaban de fanáticos de la banda de los Redondos de Ricota, ¿no? Entonces, cuando llegan a la ciudad donde yo vivía, como en otras ciudades los prohibían. Es más, la radio, los medios masivos colaboraban con toda una instalación de un miedo generalizado, un pánico, porque llegan los delincuentes. Era una banda de rock, finalmente. Pero la juventud siempre ha sido un sujeto histórico de la sospecha, ¿no? Entonces, me acuerdo la última vez que yo lo fui a ver, tocaron en un radio, se largó a llover, se hicieron charcos de lodo, y recuerdo, bueno, que toda la parafernalia previa, íbamos llegando en el carro con unos amigos, y iba escuchando por la radio, vienen los delincuentes, son unos degenerados, y ahí están, y yo decía, bueno,
volaban las balas de goma y todo esto, ¿no? Pero entramos al estadio y en pleno recital, ya en pleno concierto, una chica comienza, abajo de la lluvia, a desnudarse, ¿sí? Y se va sacando la ropa y se tiran el charco en una suerte de danza muy erótica, muy sensual, y a mí mira, te lo cuento y se me vuelven a parar los pelitos porque había gente que ni conocía, yo supongo que ella estaría con alguien ahí, pero no, parecía estar sola, comunicada con su cantante, ¿no? Y ahí estaba en una comunión particular con su rockero, ¿no? Y la empezaron a rodear chicos, hombres, hicieron un cordón humano alrededor de ella para cuidarla, ¿sí? De que nadie la agrediera, de que nadie se... Y así como está, y uno le cuidó la ropa y cuando ya terminó hasta la taparon y la sacaron. Y yo decía, bueno, y esos son los delincuentes que van a escuchar a los Redondos de Ricota, ¿no? Pero ahí también decís, ¿y por qué ella no podía bailar libremente desnuda y con el barro en una especie de éxtasis por disfrutar a su cantante favorito? Corre peligro de que la violen, de que la manoseen, porque el mismo acto de desnudarse es un acto de provocación, ¿no? Si lo hace un hombre, pues probablemente no corra el mismo peligro, ¿no? E incluso le pueden gritar cerdo, vístete, pero una mujer, el cuerpo de la mujer está hablado, es discursivo, está cargado de un erotismo que es penalizable, punible, sancionable, ¿no? O violable, o matable, ¿no? Entonces yo entiendo lo que decís vos y a veces me pasa con mis hijas mismas, ¿no? Que te salen con una super minifalda y digo, híjole, no te vayas. Pero son los momentos transicionales, no el desafío, no vas a jugar, o sea, jugarte la vida por andar mostrando una minifalda, no sé si vale tanto la pena, pero conquistar o empezar a fundar una sociedad donde vos puedas ponerte lo que se te dé la gana y eso no implique que te van a violar, eso sí tiene sentido, ¿sí? Ahora, exponerte así, pues sí, en algún sentido, pues yo entiendo que lo haces como, pues, mira la sociedad en la que vives, ¿no? Es como si un soldado fuera a la guerra y dijera, pues, no, voy a caminar por los campos libremente porque pues no me va a pasar nada. No, están volando balas, ¿no? Y lo más probable es que te maten, ¿no? Pero también yo les recomiendo a las chicas tomar clases de defensa personal, ¿no? Entonces, ¿sí? Van más armadas. Oye, bueno, ahora que comentaba lo del discurso, ¿crees que nosotros hacemos el discurso o él nos hace a nosotros como sociedad? Hay un movimiento doble en la historia, Alejandro. Nacemos en un mundo hablado, ¿sí? Y somos hablados por el mundo. Entonces nacemos en subordinación respecto de la palabra del otro. Pero también una vez que estás emplazado en el discurso, que tomás el discurso, tenés un poder, el poder de ser vocero y no portavoz, es decir, de hablar el discurso que quieras hablar. Y eso es lo que yo hago en la terapia, ¿no? Cuando decís, bueno, no hay nada más ajeno que tu propia identidad, porque es la marca del otro. Antes de ser yo, fui tú, ¿no? El niño es tú. Al niño que llora le dicen tiene hambre, y él solo sabe que tiene, él tiene un desequilibrio y es nombrado. Entonces estamos en un mundo hablado, jerarquizado, categorizado, no nos queda otro más que meternos, pero cuando uno se emplaza en el discurso y puede empezar a crear su propio discurso e imponerse en tener poder frente a la producción de su discurso, ahí creo que el discurso te pertenece. Entonces hay un movimiento de ida y vuelta, ¿no? Y preguntarte también qué opinas, Sonia, sobre que en la política aquí en México hace creo que una semana, estaba viendo que por ley cada plantilla política tenía que tener 50% hombres y 50% mujeres. ¿Cómo, qué Híjole, opinas? ¿Qué ahí me opinas de meto en esto? otra cosa. Sí, que también es contra la paridad, ¿no? La paridad a mí siempre tengo mucho dilema con eso, porque por un lado también reconozco que es una conquista, pero digo, yo no quisiera ser parte de un 50% que entra por su condición de género porque eso es discriminación, ¿sí? O sea, quisiera que no existiera la condición de ser mujer para ser, o sea, que no sea tomada en cuenta, ni como bueno ni como malo, que lleguen a la política quienes tienen una capacidad de brindarse políticamente, o tienen la inteligencia para dirigir el destino de un país, o el destino de un Estado, Pero, no por su condición de género.
Pero ahí precisamente lo que tú comentabas, ¿no? O sea, si no se da, pues se tiene que hacer. O sea, tenemos que provocarlo. Son movimientos reivindicatorios. O sea, como un momento en la historia para que sea superado, sí me parece muy bien. Pero no debería ser que, porque lo que están haciendo los partidos políticos es eso, Alejandro, meten el 50% a la que va, a quien sea, porque es por su condición, entonces estamos en la misma, ¿eh? Entrar por la condición de género, es como una concesión, como un favor, como algo que se te concede porque pobrecita, ¿no? Eres mujer, entonces ahí te ponemos en la cuota de género. Una obsecuencia, eso me parece. Entonces, no creo que deba ser así. Pero como momento de la lucha por los derechos igualitarios, sí me parece necesario. ¿Sí? Y bueno, como para ir cerrando, me gustaría saber si tú tienes no una definición, pero sí una perspectiva sobre mujer y sobre hombre, o mujeres y hombres. Híjole, mira, te voy a decir algo que dice Gail Rubin, que a mí me encanta, que dice, no entiendo por qué pasa esto de la subordinación de género y la inequidad y todo esto, si al fin de cuentas hay más parecidos entre el hombre y la mujer que entre el hombre y un árbol o entre la mujer y un cocodrilo, ¿no? O sea, somos diferentes a nuestro entorno, pero hombre y mujer comparten anatomía, cultura, sociedad. Entonces, la verdad sí, no creo, no creo. Como te dije, fuera de la dotación del útero biológica, no siento que haya algo que defina al hombre o algo que defina a la mujer. Me parece que históricamente es variable, eh, que incluso hemos incorporado esto de la fortaleza física vinculada al modelo masculino. Son todas creaciones, por eso como también adhiero a lo que dice Butler, nunca hubo un cuerpo prediscursivo y nunca hubo un sexo fundamentalmente biológico o exclusivamente biológico. Desde siempre el sexo ha sido género, ¿no? Es decir, están discursivamente montados. Entonces, no creo que haya algo que les corresponda al hombre y algo que le corresponda a la mujer. Creo que hay algo que nos corresponde como seres humanos y es hacer un mundo más habitable, justo, más igualitario. Finalmente, a mí también me enoja que te digan en los terrenos de los estudios de género, si no eres lesbiana, yo también tuve que lidiar la mirada femenina, misógina, femenina, cuando yo decía, no soy feminista, ¿no? Y además soy blanca, heterosexual, privilegiada, porque me eduqué. Y entonces no puedo hablar de las mujeres que han sido, de la mujer en su condición de subordinación, y digo, si alguien supiera la cantidad de misoginia que yo he sufrido en la vida, y aunque sea blanca, heterosexuada y privilegiada, pues igual la he sufrido, ¿no? Y sí, lamentablemente nos hermana eso. Quizás sea un elemento a considerar la carencia, la discriminación como un elemento de conjugación de voluntad para cambiar la historia del mundo, ¿no? Sí, claro que sí. Ahora también, antes de meterme con vos, estuve leyendo unas noticias y había un movimiento de un hombre bengalí que se puso en ves que ahí por todo el mundo ya están como concentrándose hombres en contra de feministas o en contra del discurso de la igualdad, y él decía, no es pecado haber nacido hombre, ¿no? Y también yo lo entiendo, porque tampoco hay que demonizar al conjunto de los hombres como si todos los hombres fueran iguales, porque peleamos por no tener una esencia femenina, la mujer calladita, pulcra, pura, casta, inocente, pero también tampoco podemos entonces enarbolar esencias masculinas. Yo a la marcha del 9 de marzo fui con mi hijo que es varón y con mi esposo que es varón, que es hombre. Y cuando estaban sumándose a la marcha, ellos fueron discriminados por unas chicas que eran de un movimiento feminista radical que le dijeron, ustedes se van atrás, no nos arrebaten la escena, ¿no? Y yo dije, pues están acá también peleando por una condición de equidad. Entonces, ahí me parece que el gran problema, Alejandro, es cómo hacemos que la diferencia empiece a ser desigualdad. ¿Por qué no podemos reunirnos en la diversidad? ¿Por qué no nos deja de importar el color de la piel, el sexo que traemos entre las piernas, para ser humanos y para ser personas, ¿no? Entonces sí, lamentablemente creo que en el estado de la cuestión que vivimos, sí la discriminación nos hermana a las mujeres, y sí podría ser un rasgo identitario, por lamentable que parezca, ¿sí?
No hay una mujer que yo haya conocido que no haya sufrido algo relacionado con la violencia, la subordinación o el hostigamiento. No hay una, Alejandro. Y tengo 52 años muy bien vividos, con muchísimo trabajo de campo y con muchísimas relaciones, porque siempre me he manejado en terrenos académicos con cantidad de alumnas. No conozco una que me haya dicho, en mi vida tuve un evento, por mínimo que sea, que no haya, carente de violencia, ¿no? De violencia de género. Bueno, Sonia, pues agradecerte y decirte que pues, si quieres comentar algo como despedida, un poco resumiendo lo que hemos platicado, o cualquier comentario que quieras. Ok. Bueno, para cerrar, no, yo te agradezco muchísimo. Me parece que todos los emprendimientos como este tuyo son, la verdad, muy buenos. Darle voz a la sociedad para que sigamos produciendo discursos que sigan cambiando la realidad, eh, pues es una labor muy generosa de tu parte, y además sos una persona brillante, así que me encanta que estés aportando desde el micrófono y desde tus posibilidades técnicas. ¿Qué decir? Pues que vivamos haciendo lo posible para que el mundo sea un lugar más bonito, para que sea más habitable nuestra propia vida, para que el género no sea un lugar de discriminación, sino de reconocimiento, ¿no? Para que celebremos la diversidad. Esto que me dijo un profesor cuando yo me estaba formando en la licenciatura, que dijo, a nada le teme más el hombre que a la diferencia, ¿sí? Entonces anula o quiere anular bajo el genocidio, bajo el homicidio, bajo el feminicidio, la diferencia, que abracemos la diferencia, que seamos diversos, pero que hagamos una vida habitable para todos y todas y que vivamos una vida digna, ¿no? Hay que pelear por la dignidad. Por eso te abrí el comentario sobre el aborto pensando esto, ¿no? Todos estos legisladores que se rasgan las vestiduras por el aborto, y yo digo, ¿cuántos de ellos habrán propiciado que la vida de los indígenas, de los pobres, de los que no tienen nada, de los sin nada, sean más dignas, ¿no? Eso, sigamos luchando, emplazados en un discurso militante a favor de la humanidad y del mundo, ¿no? También te quiero agradecer muchísimo. Fuiste una de las maestras que más me exigió y que gracias a eso siempre decía, quiero ser como ella, quiero hablar como tú, quiero pensar como tú piensas, quiero de alguna manera acercarme a un nivel de que yo creo que es altísimo el que tú tienes como persona, como profesionista, como educadora. Este, Gracias. y bueno, yo creo que Nietzsche es uno de mis escritores favoritos y siempre profesores como tú, siempre me recuerdan a algo que leí de él, que él decía que el papel del educador, cuál tenía que ser el papel del educador en el aula, y él decía que tenían que ser provocadores, que no tenían que cumplir como con un rol o un papel en el aula, sino él decía, va el profesor a la escuela y tiene dos grupos. El primero le toca en la mañana y todos son ateos, todos los niños son ateos y él pues él no le importa la religión al académico. Entonces llega, se presenta cuál tendría que ser el rol del educador. Y dice Nietzsche, pues tendría que ser enseñarles todo lo que él pudiera de religión, tratar de llevarlos al mundo de la religión para sacarlos de ese pensamiento aparentemente cerrado que tienen esos niños. Y después se sale de su aula y tiene el segundo grupo en la tarde y resulta que todos son religiosos en el grupo de la tarde. Y dice que ahora él tiene que actuar como el mejor ateo de la historia, de todos los tiempos, y enseñarles pues que la religión es lo peor que ha existido y mostrarles que, pues, que están equivocados. Y yo creo que tú eres desde el concepto de Nietzsche, creo que eres una extraordinaria provocadora. Eh, Eres una de las personas que más me motivó a estudiar, a seguir estudiando la maestría. Y yo siento que eso eh, siempre te lo voy a agradecer. Contigo eres una de las personas que me marcó en ese sentido
Y ahora que estoy en la maestría, pues sé que tomé la mejor decisión y agradecer